Ahora nos corresponde ingresar a lo que es la ejecución de una auditoría de legalidad. Para eso debemos adentrarnos a las fases de ejecución de las auditorías. Conceptualmente se han definido las fases de cualquier tipo de auditoría, entre las cuales están la fase de recolección de información, la fase de realización y control, que se refieren al análisis contextual, al análisis legal, análisis formal, análisis documental y finalmente la fase de interpretación respecto a la emisión del informe de auditoría jurídica, el cual analizaremos al final de este video. Sin embargo, ya habiendo repasado en el anterior video los procedimientos y las técnicas de auditoría jurídica, ahora nos corresponde adentrarnos también en los legajos de papeles de trabajos. Estos legajos pueden ser permanentes, que se refiere a la información de aplicación continua en los trabajos de auditoría, que sirve de consulta permanente y debe ser actualizada constantemente por el auditor legal. Quiere referirse, entre los documentos, a la legislación, los contratos y convenios, propiedades de inmuebles y vehículos u otro que nosotros pretendemos auditar legalmente y que sean de constante aplicación. Entre el legajo corriente está la información y documentación obtenida y o preparada por el auditor durante la ejecución, quiere decir aquellos papeles de trabajo que se generan en el proceso de auditoría, a la obtención de documentación original o fotocopias, cédulas, reportes, impresiones y otros medios magnéticos u otros soportes que puedan coadyuvar con el proceso de auditoría. Finalmente, los legajos de resumen, que incluyen la información relacionada con la fase final de conclusión de la auditoría. Resume algunos aspectos a ser concluidos o pendientes dentro del proceso de auditoría. Quiere decir que identifica aquellos puntos pendientes o tareas que todavía están pendientes, algunos punteos de observación del informe preliminar, algunos punteos de observación respecto a la recolección de información, instrumentos de la auditoría de legalidad. En específico nos referimos a los papeles de trabajo que se constituyen en los instrumentos preparados por el auditor jurídico para la recolección de información o la obtención de documentos por el auditor, que registran aquellos datos e información necesaria para la realización de la auditoría. En otras palabras, los papeles de trabajo son los registros que realiza el auditor sobre los procedimientos y técnicas aplicados, la información obtenida, las pruebas realizadas y las conclusiones pertinentes. Estos papeles de trabajo constituyen el soporte principal de la realización de la auditoría y además que son base que demuestra la historia y el proceso del trabajo realizado por el auditor. Estos papeles de trabajo realmente son muy importantes ya que tienen objetivos específicos dentro del proceso de auditoría, los cuales pueden ser los siguientes: de proporcionar evidencia, ya sea suficiente y pertinente, sobre el trabajo realizado y de las conclusiones obtenidas durante el desarrollo del examen. Permitir que los auditores adopten un enfoque uniforme y disciplinario en la ejecución de su trabajo. Permitir la supervisión sobre una base sistemática y servir de evidencia de dicha supervisión. Documentar aquella información que puede ser utilizada, examinada en futuros análisis del informe del auditor. Servir como un elemento de juicio para evaluar el desempeño técnico de los auditores. Registrar de manera ordenada, sistemática y detallada los procedimientos y actividades realizadas por el auditor. Documentar el trabajo efectuado para futuras consultas y referencias. Facilitar la planeación, ejecución, supervisión y revisión del trabajo de auditoría. Minimizar esfuerzos en auditorías posteriores. Sirven principalmente de soporte en el informe o dictamen de la auditoría.
Estos papeles de trabajo además tienen cierta característica que hemos identificado en los objetivos. Apoyan la ejecución y supervisión del trabajo, facilita la revisión y análisis del trabajo de auditoría, identifican circunstancias extraordinarias o irregulares, proporcionan evidencia suficiente y pertinente, no requieren de información verbal adicional y el uso posterior para entidades de control, además que permite reconstruir la prueba. Dentro de los papeles de trabajo en los procesos de auditoría, incluidos los de legalidad, pueden estar los siguientes: los formularios, las entrevistas, los informes, los memoriales, las resoluciones, las circulares, los memorándums y otros documentos que puedan establecer el objeto de estudio de la auditoría de legalidad, además de los medios de comprobación y documentos que se aparejen a nuestro legajo de auditoría. Como hemos señalado, de acuerdo a las técnicas empleadas, podemos adjuntar las certificaciones, los propios formularios realizados por el auditor en cuanto a las técnicas de observación, de comprobación y otras que se pueda aplicar a este tipo de auditoría. Al igual que las técnicas, podemos identificar una clasificación de los papeles de trabajo que pueden estar en dos grandes grupos. Uno por el uso, ya sea continuo o temporal, del papel de trabajo que vayamos a utilizar como auditores de la legalidad que se nos plantee. Además de la clasificación por el contenido. Entre estos papeles de trabajo podemos encontrar las hojas de trabajo, las cédulas sumarias, las cédulas descriptivas y las cédulas analíticas que deben ser elaboradas previamente por el auditor de legalidad. Para la elaboración de estos papeles de trabajo se recomiendan que dentro de la estructura de estos deben identificar a la entidad o unidad que realiza la auditoría, el nombre propio de la auditoría. Además, deben estar fechados y firmados por el auditor de legalidad, probablemente el supervisor y las partes involucradas si es que se ve por pertinente. Estos documentos deben estar redactados con precisión y con claridad. Deben ser pertinentes, legibles, estar limpios y ordenados y tener espacio suficiente para la recolección de la información, es decir, el llenado de los datos, notas y comentarios que considere el auditor de legalidad. En esta elaboración de los instrumentos o de los papeles de trabajo es el auditor o el equipo auditor, si es que no es la entidad, ya debe tener preparados los instrumentos de trabajo, como por ejemplo formularios, ya sean de observación, de estudio, de análisis, de revisión, de evaluación, además de entrevistas, cuestionarios, pruebas técnicas, de control de calidad y otros que se pretenda implementar en la auditoría de legalidad. Todos estos instrumentos tienen diferente estructura y forma de acuerdo a la elaboración que haga el propio auditor jurídico, que deben contener los datos mínimos de el objeto auditado, de la entidad auditada, del auditor o firma de auditoría, entre otros, y para mejor claridad los vamos a detallar. Dentro de la estructura y contenido de los papeles de trabajo se debe tener la siguiente información: nombre de la entidad o empresa auditada, nombre de la unidad de auditoría, auditor o firma auditora, identificación de la auditoría o área sujeta a auditoría, identificación del papel de trabajo con índices, cuestionarios, cédulas y resúmenes de trabajo realizado, la fecha de corte, la fecha de ejecución, anotaciones sobre información relevante, fuentes de información, marcas o claves de auditoría, observaciones, notas explicativas, reportes de posibles irregularidades, conclusiones y recomendaciones. Además, cada uno de estos debe estar firmado con los nombres y apellidos de quienes ejecutan y supervisan el trabajo de auditoría. También, dentro del manejo de estos papeles de trabajo, es necesario conocer la referenciación y la correferenciación. Estos términos son aplicados a la estructura y manejo de los papeles de trabajo que como auditores de legalidad también es importante conocerlas.
La referenciación es un método para identificar cada uno de los papeles de trabajo mediante el uso de índices. Esta referenciación nos ayuda a mantener un orden lógico y racional en el trabajo, además que ayuda a las labores de supervisión. Por su parte, la correferenciación es un sistema de referenciación de forma cruzada. La referenciación alfabética está relacionada al uso de letras mayúsculas simples o dobles. Por ejemplo, solo puede ser una referenciación como A, B, C, D, o pueden tener una referenciación numérica o alfanumérica, debido a una consignación previa que se haga de los papeles de trabajo. Las marcas o tildes de auditoría son señales o signos convencionales utilizados por el auditor que señalan la aplicación de una técnica y o procedimiento de auditoría. También se utilizan para resaltar algún aspecto u hecho específico. Por ejemplo, dentro de las marcas de auditoría con un significado uniforme están los bien, que significa un cotejado comprobado o correcto, un doble signo de bien, de verificado y revisado con documentación sustentatoria, una raya de bien con un diagonal inverso, que significa que está verificado con libros oficiales y auxiliares de contabilidad y registros presupuestales, y otras marcas que tienen una importancia al momento de realizar los procesos de auditoría que deben plasmarse en un lugar previo para la identificación del proceso de auditoría. En esta imagen vemos un poco más entendible el proceso de referenciación, correferenciación y de marcas y tildes de auditoría. Por ejemplo, en la estructura física de un archivo corriente, que está la carátula, el índice, que ya plasmará todos los demás documentos que tendrá nuestro proceso de auditoría. Entre ellos, el punto número 1 estará el de planificación, 1.1 familiarización, 1.2 evaluación preliminar y demás aspectos que debe llenar de forma previa el auditor de legalidad. Es evidente que dentro de estos procesos de auditoría debe tener alguien la propiedad y la custodia de todos los documentos y legajos que se generen dentro del proceso de auditoría. Por supuesto que esta información debe estar a cargo de la entidad que realiza la auditoría, que pueden ser en su caso las unidades de auditoría interna. Si es que fuera un auditor externo, también deben tener una institución pública el respaldo correspondiente, y si es que es un órgano de tuición, también debe tener en su unidad de auditoría los respaldos específicos. En caso de tratarse de una auditoría externa por parte de la Contraloría General del Estado, también esta tendrá su propio legajo y archivo de los documentos de auditoría. Finalmente, y ya acabando el proceso de auditoría de legalidad, se emite un informe final de auditoría que debe contener todos los aspectos que hemos podido identificar antes y responde a una estructura que la analizaremos en la siguiente diapositiva. Sin embargo, este informe de auditoría debe ser concluyente, conducente, consecuente, es decir, que debe respetar los silogismos lógicos de interpretación de los análisis que realice el auditor legal. Además, debe ser claro en su redacción y conciso, debe ser oportuno y útil en la emisión del dictamen o el parecer jurídico respecto al objeto auditado. Además, que debe ser objetivo y suficiente en la emisión de este informe de auditoría de legalidad. Finalmente, debe pretender mostrar las metas y objetivos y evidenciar las normas legales sobre las cuales se ha realizado el objeto de comprobación del cumplimiento de la normativa que corresponde a una auditoría de legalidad. Ya la estructura del informe de auditoría corresponderá a la planificación que se haya tenido, a la estructura que emita la entidad
que realice la auditoría de legalidad o finalmente a la estructura propia que le dé el auditor de legalidad. Como ejemplo, podemos nombrar dentro de la estructura de este informe de auditoría de legalidad los siguientes puntos. La introducción, que puede contener el origen o los antecedentes del proceso de auditoría, quiere decir la modalidad de contratación o de designación de esta auditoría de legalidad. Tiene que además identificar el objeto de auditoría que ya está plasmado en los papeles de trabajo iniciales en el memorándum de planificación de la auditoría o ya sea el contrato que se tenga de la auditoría previamente suscrito. Además, tendrá los objetivos, el alcance, la metodología, las estrategias, los recursos y las técnicas empleadas en este proceso de evaluación. También dentro de la estructura de este informe puede contener un pequeño resumen de las observaciones y la opinión preliminar del auditor, ya para ingresar al cuerpo principal del informe que identificará los puntos claves sobre los cuales se haya desarrollado la auditoría legal con observaciones específicas bajo una estructura personalizada que plasme el auditor legal, es decir, que debe identificar los temas auditados, la situación identificada o funcional sobre la que se haya observado y el análisis específico en el cumplimiento de la normativa legal vigente que hace en sí a la auditoría de legalidad. Finalmente, podría abocar un punto específico de los resultados y las conclusiones y finalmente las recomendaciones que ameriten en el caso, además de adjuntar en los anexos todos los papeles de trabajo que correspondan notificar a los interesados.